como llena de cosas, como turbada. Entonces yo llegué el día sábado, terminaba de preparar esto que pudiera compartir con ustedes el día de hoy, y llegaba la hora, llegaban las 6 de la tarde para venir a la reunión de oración. Y yo estaba en la casa y decía, no, mejor tengo que estudiar más lo que mañana voy a compartir a los hermanos, no, mejor no voy a orar. Y empiezan a entrar ideas en la mente de uno, y yo decía, de seguro ni van a ir muchos hermanos, ¿para qué voy? No, pero sí tengo que ir. Y después, no, pues voy aunque sea una hora y me regreso. Ya, pues al final de cuentas tengo que preparar el sermón, pues ya me regreso, dependiendo de ver si hay hermanos o no hay hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que pude estar aquí en la reunión de oración, llegué prácticamente desde que inició. Me sentí mal todavía, creo que me dio tantito el tarde ahí, me empezaba a arder la garganta y yo decía, ya me voy, no me voy. Y terminamos hasta el final de la media velada de oración. Pero yo pude ser bendecido por Dios de dos maneras. Una, porque escuchaba una gratitud de parte de unos hermanos de la iglesia, y hablaban acerca de lo que es la familia, cómo somos familiares en carne. Pueden ver que somos relacionados como familia de Dios y que nos apoyamos uno a otro, y eso fue de gran bendición para mi vida. Y la otra cosa que yo veía era lo que no se encontraba en ese momento. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por otras cosas. En lugar de estar, pues vamos todos, vamos en lado, buscarla, a ver si la encontramos. Pero quizá eso hubiera sido nuestro arranque primero, ¿no? Poner las cosas de Dios. También la necesitábamos, tendríamos que hacer una acción, pero en ese momento que teníamos que hacer, y lo oramos al Señor. Y ahorita que comento esto, yo les puedo decir que de esa media velada y alabanza, estas dos experiencias, y vean, en un principio yo no tenía esa intención de estar, pero Dios tocaba, Dios tenía en mí el que pudiera estar. Pero también uno decide si hace o no hace las cosas. Tenemos motivaciones, sí, para ambos lados, motivaciones para no hacer las cosas o motivaciones para hacer las cosas. Entonces, eso es un poquito de lo que hablábamos en la mañana, que cuando las cosas nos motivan y son cosas que agradan a Dios, siempre van a traer una bendición para nuestra vida. Y hoy lo vamos a volver a ver. En la mañana hablábamos de un Ananías, y pues ojalá no me estén escuchando, no me esté escuchando mi pariente, porque vamos a hablar de otro Ananías, y hoy sí puedo decir, todo el día me la pasé hablando de ti, pariente, ¿no? Entonces, vamos a orar primeramente para poder compartir esta porción de la palabra de Dios y lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Le voy a pedir a nuestra hermana Aurelia de guiar en oración. Ponernos un poquito en contexto, hermanos, acerca de Saulo, que muchos lo conocemos después como Pablo, pero para no confundirnos ahorita lo llamaremos Saulo, que es en el momento de su conversión. ¿Y quién era Saulo? Saulo, una persona que era conocedor de la ley. Él había sido enseñado en la ley de los judíos,
pero él estaba persiguiendo a la iglesia primitiva. Él pedía autorización para ir y perseguir a los primeros cristianos, para prenderlos, para castigarlos, de tal forma de que ellos empezaran a renegar de su fe. Y Saulo fue una persona en ese momento que, pues, obviamente de forma agresiva, de forma impositiva, hacía que los cristianos renegaran de su fe, y él perseguía a todos los cristianos. Pero la Biblia nos dice que ese Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, pero no en la forma en la que nosotros la tenemos ahora. Nosotros ahora tenemos un encuentro personal con Jesús a través de lo que nos hablan algunos hermanos, de lo que se puede predicar, del testimonio de otros hermanos. Pero en este caso el mismo Jesús reprende a Saulo y lo llama al arrepentimiento. En el momento que se le presenta a Jesús en el camino a Damasco, una ciudad que podemos encontrar en los tiempos de nuestro Señor Jesús y todavía está actualmente, vemos que el Señor Jesús se le aparece a Saulo, tienen una pequeña conversación, y posterior a esto, Saulo relata que él ve como una gran luz, y después de eso deja de ver. El Señor le indica que vaya a Damasco, y que va a encontrar ahí a una persona, que el Señor le va a dar las indicaciones para que pueda recuperar la visión en ese momento. Entonces vemos a una persona que perseguía a los cristianos, que tiene un encuentro especial con Jesús, que después de esto él deja de ver, pero Dios le dice en visión que él vaya y que se encuentre con una persona, y esta persona es Ananías. Es un Ananías muy diferente al que hablábamos en la mañana. En la mañana hablábamos de otro Ananías, que es el de Ananías y Zafira, el cual en ese momento cae muerto, entonces no puede ser este mismo Ananías, y aún así nos dice muy en específico que no es él. Entonces vamos a ver cómo Dios ahora trata con Ananías y le encarga las acciones que él debe de tomar o que debe de hacer con Saulo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 18. Hechos 9, del 10 al 18. Les voy a pedir que conforme lo vayan encontrando, se vayan poniendo en pie. Vamos a hacer la lectura todos juntos. Hechos, versículos del 10 al 18. Recuerden esto, ya Saulo tuvo ese en Jesús, pero ahorita no ve. Entonces vamos a ver cómo Dios habla directamente a Ananías para ver qué es lo que él va a hacer. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos en sí para que abra la vista. Entonces Ananías rió: Señor, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado que recibas cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante vista, y levantándose fue bautizado. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? El relato que nosotros vemos en la Biblia acerca de la conversión de Saulo, el libro de Hechos aparece 3 veces. Primero aparece en el cual Lucas va relatando todos los hechos, y esto es en el capítulo 9.
Después vemos en el capítulo 22 nuevamente que se relata cuando está la defensa de Pablo ante el pueblo judío. Pablo judío tiene esa defensa diciendo qué fue lo que pasó y contando su experiencia de conversión. Y nuevamente se vuelve a mencionar en el libro de Hechos, en el capítulo 26, esta defensa explicando lo que le pasó en el camino, la experiencia con Ananías. Esta vez la defensa es ante el rey Agripa. La Biblia no nos dice mucho acerca de este Ananías que ahora aparece, nada más aparece ahí como Ananías. Y vemos en la mañana que hablábamos de otro Ananías y lo que los dos comparten es el nombre. Decía en la mañana que el nombre de Ananías se me hacía muy grave. Ananías significa quien Jehová ha sido benévolo, una persona con la que Dios ha sido bueno, una persona que ha recibido gracia de Dios. No necesariamente porque lo mereciera, sino porque Dios así lo quiere. Ha sido benévolo con Ananías. Y lo que podemos ver nada más acerca de Ananías es que era un discípulo. No dice nada más. En el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Sabemos que era de Damasco, sabemos que era discípulo, que era seguidor de Jesús como tal. Eso es lo que sabemos y lo que nos dice el versículo 10. Pero quiero enfatizar puntos acerca de que le pasó. Le pide que vaya a Saulo. 4 puntos que yo puedo encontrar que son de utilidad para nosotros. Ahora que tenemos una motivación a servir, ahora que tenemos una motivación a seguir adelante, podemos ver que cuando estamos motivados debemos de tener una forma de reaccionar. Tenemos que reaccionar a ese llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y lo primero que puedo encontrar es que Ananías se menciona como una persona de buen testimonio. Quiere decir que él estaba bien con Dios, que él tenía una buena relación con Dios. Y esto lo podemos ver en el otro pasaje que es Hechos 22:12, donde les decía que nuevamente Pablo en la defensa ante el pueblo judío comenta lo siguiente. Dice el versículo 12 del capítulo 22 de Hechos: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Confirmamos esto, confirmamos que Ananías era temeroso de Dios, que era piadoso según la ley, dice el versículo, y que tenía buen testimonio ante todos los judíos que ahí moraban. Cuando a nosotros, hermanos, nos hablan acerca del testimonio, muchas veces nosotros pensamos que el testimonio, tener el buen testimonio, solo se enfoca en la parte buena, en la parte perfecta de nuestra vida. Y muchas veces cuando se nos habla de tener buen testimonio decimos: no, pues entonces yo ya no puedo tener buen testimonio porque me equivoqué, porque hice malas cosas, porque pasó esto, pasó el otro. Entonces yo no tengo buen testimonio, no puedo ser usado por Dios. Pero lo que nosotros podemos ver de testimonio de personas es que relata todo aquello que pasó en sus vidas. Entonces, el tener un buen testimonio no debe estar relacionado estrictamente con la perfección, con no haber cometido cosas malas. Es más bien que si invocamos, debemos de pedirle perdón a Dios y corregir aquello que hicimos mal. Cuando nosotros hablamos en la iglesia, muchas veces, usted me puede dar testimonio, dar a Cristo, hablamos de conversión y de las cosas que Cristo ha cambiado en nuestras vidas, que lo hace. Pablo también es un ejemplo de eso. Antes, como yo en este caso estando, antes era un perseguidor, tiene un encuentro con Jesús, después de eso llega a ser el apóstol, que es el apóstol que escribió cartas. Entonces, más pensar el testimonio como una perfección, vemos que Ananías estaba bien, él era piadoso según la ley, tenía una buena relación con Dios. Cuando estamos motivados a hacer algo, nuestra primera forma de reaccionar al llamado de Dios
es estar bien con Él. Si nosotros no estamos bien con Dios, por más que estemos llamados a hacer algo, no vamos a poder seguir adelante con cada una de las cosas que tengamos que hacer, porque encontraremos trabas que se deben a que nuestra relación con Dios no es la adecuada. Otra cosa que yo puedo encontrar en esta porción de la palabra de Dios acerca de Ananías es que Ananías estaba dispuesto, estaba listo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, yo todavía no soy papá, a lo mejor los que ya los tienen, pero yo como hijo veo eso, que cuando uno le dice a su hijo, oye, ve a hacer esto, y vemos a nuestro hijo, anteriormente nos veíamos en la televisión, ahora creo que es más en los celulares, nos vemos ahí embobados en el celular y ahorita lo hacemos, por más que demos la indicación como hijos, pues le empezamos a dar la vuelta para no hacerlo. Y eso muchas veces nosotros, yo lo digo en el sentido ahora ya de responsabilidad, grupo de trabajo, me cuesta aceptarlo, siempre que me gusta la gente que como la idea que Ananías estaba puesto, estaba listo. Dice el versículo 10, y respondió, fue un motivo, estaba disponible para lo que Dios quisiera. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos disponibles para hacer lo que Dios quiere? No lo que nosotros queremos, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere. Y vemos, está listo. Él decía, vamos, decía, ¿qué es lo que necesitas? Indicaba Ananías una buena relación que Ananías y hacer lo que el Señor le pidiera. Pero vemos algo curioso, que Ananías tuvo duda, tuvo miedo. Dice el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos Jerusalén. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Imagínense cuál era esa fama de Saulo. Ananías ya sabía que no podía ir. Y Dios manda con instrucciones claras hacia Ananías, pero aún así Ananías tiene miedo aunque él no pudiera ver. Dice, no, pues si yo voy, ¿a qué le basta una palabra para que me hagan algo malo a mí? Entonces yo no voy. Le surgió esa duda, porque sale la pana de nosotros. A pesar de que hay indicación de lo que tenemos que hacer, muchas veces salta él primero, salta nuestra humanidad, salta nuestra desconfianza que tenemos. ¿Cuántas veces por la fama de personas, no por lo que las personas nos imponen, nosotros queremos desobedecer a Dios para llevarlas a Él? Y no podemos ir tan lejos para poder hacer este ejemplo. Cuando viene una persona a la iglesia, estamos aquí todos reunidos, llega una persona que a lo mejor puede tomar mucho, o que viene en estado de ebriedad, o viene una persona que a lo mejor es indigente, que anda en la calle. ¿Cuántos de nosotros, ahora que tenemos sillas, la persona se sienta, nosotros queremos recorrer nuestra silla y hacernos a un lado? No queremos acercarnos a ellos, los vemos mal, pensamos que no, porque vienen al templo, tienen esa responsabilidad de venir bien bañados, oler bien, bien vestidos, y no nos ponemos a pensar en su principal necesidad,
ellos tienen un problema quizá con alguna adicción, tienen algún problema de calle, pero antes de nosotros pensar en esa necesidad que ellos tienen, nos empezamos a sesgar por lo que nosotros consideramos bueno, que es que huela bien, que sea higiénico, que esté aquí en buen estado, y nosotros empezamos a hacer cosas que hacen que ellos se pudieran alejar de las cosas. En la clase de adultos, y decían los hermanos, ¿cuántas veces no acciones hacen que personas quizá regresen a que piensen que nosotros antes de aceptarlos queremos cambiarlos, pero la persona que es el cambio en las vidas es Cristo. También, como cuarto punto, es que Ananías, a pesar de todo esto, por su buena relación que tenía con Dios, por su disponibilidad que tenía para servir a Dios, Ananías obedeció a Dios y ministró. Decíamos anteriormente que ministrar significa servir. Entonces Ananías obedeció a Dios y sirvió a Saulo. Dice los versículos 17 y 18. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Es el servicio Ananías. Dios lo llamó a que fuera a ver a Saulo, a que lo ayudara. Él una obediencia completa, inmediata a lo que Dios le había pedido. Él lo desarrolló de esa forma y él fue, y a las indicaciones que Dios le dio, él inmediatamente reaccionó y actuó. ¿Cuántas veces no sabemos nosotros, hermanos, la voluntad o el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero como es algo que no nos agrada, no estamos dispuestos a obedecer, como en este caso lo hizo Ananías. Ananías tuvo temor y dudó, pero aún así obedeció inmediatamente. ¿O qué pasa cuando ni siquiera conocemos la voluntad de Dios o qué llamado tiene Dios para nosotros? Pero ¿cómo queremos conocer lo que Dios quiere para nosotros? Muchas veces ni conocemos a Dios. ¿Y por qué no conocemos a Dios? Porque no tenemos una buena relación con Él. Y es más, mucho menos conocemos a Dios porque no conocemos su palabra. La obra para lo que estamos aquí es de Dios, no es de nosotros. Él nos usa. Como nosotros podemos ver en este relato, Jesús mismo se le presentó a Saulo. Él no necesitó enviar a alguien con Saulo para que pudiera hacer la obra. Él mismo lo hizo. Pero nuestro Dios, en su soberanía, decidió que Ananías también fuera usado. Y al ser Ananías usado, esto fue de gran bendición para la vida de Ananías. Yo les comentaba cuando iniciábamos un poquito con lo del sermón. Yo sabía que es bueno, yo sabía que de parte de Dios el estar y el orar por mis necesidades, por mis gratitudes, el interceder por algunos de ustedes que tuvieran alguna necesidad, alguna gratitud, es bueno y es parte de la voluntad de Dios. Pero yo me quería limitar a esa bendición de no poder estar aquí por lo que yo tenía, por el trabajo, por lo que yo quería en ese momento. Pero cuando yo acepté el poder estar aquí, compartir con los hermanos que aquí estaban, el poder orar juntos, el poder estar, hubo bendición
primeramente para mí. Es en un culto de oración. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido oportunidad de transformación de persona? Y más, ¿cuántos de ustedes han persona hablarle de Cristo? Quizá ustedes ya no dieron el seguimiento, o a lo mejor sí, pero el ver a una persona era antes a Cristo y cómo puedes aceptar esto. Nosotros muchas veces pensamos que le llevamos la bendición a esa persona, pero la bendición muchas veces es para nosotros. El ver ese cambio, el ver cómo esas cosas no las hacemos nosotros, las hace Dios. Nosotros podemos decir que al servir somos servidos, somos ministrados, pero muchas veces tenemos la motivación, pero no vemos cómo reaccionar a ese llamado que Dios nos hace a trabajar por su obra. Pudimos ver el día de hoy, hermanos, que cuando tenemos una motivación adelante, tenemos que reaccionar de la forma como lo hizo Ananías. Tenemos que tener una buena relación con Dios para poder seguir adelante en lo que Él quiera, en lo que Él nos pida. Debemos de obedecer a Dios, debemos de estar listos, debemos de ministrar, debemos de servir. Y no dudemos que en ese proceso vamos a tener algunos problemas, vamos a tener algunas necesidades, inclusive vamos a tener miedo de actuar, pero que eso no nos detenga, porque va a venir bendición a nuestra vida a partir de lo que podamos hacer. Tenía una conclusión para el día de hoy de lo que había estudiado ayer, pero Dios nuevamente me volvió a bendecir en la mañana al poder estar en la clase de nuestros hermanos adultos, y nuestro hermano Adriel comentaba que la iglesia era como un hospital. Y yo pensaba en eso y decía, sí, el hermano tiene razón. Y con los hermanos que estábamos en la clase, completé esta idea. Y yo quisiera compartirlo con ustedes. Si ustedes se fijan en un hospital, ustedes están enfermos o cuando pueden ir a una atención médica o una cita, nosotros vamos necesitados a ese hospital. Estamos enfermos, es por lo que vamos. No vamos a un hospital porque nos gusta estar ahí, no, vamos porque tenemos necesidad de salud, en este caso física. Vamos a consultar aquello que nos aqueja, aquello que nos molesta, que nos duele, y tratamos de que se nos dé una solución en el hospital. ¿Qué pasaría si nosotros vemos de igual forma la iglesia como hospital? Cuando llegamos a un hospital, hay un lugar donde reciben, ¿no? Preguntan cuál es tu nombre, a qué vienes, con qué médico estás, con qué esto, con qué el otro. Esa recepción, ustedes piensen, hermanos, que en la iglesia vamos a recibir a las personas en nuestras vidas también, con nuestro buen testimonio, con nuestra buena relación con Dios, con el ayudarles, con el servirles, con que nosotros reflejemos ese amor que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Esa es la forma en la que deberían de recibirnos, es la forma en la que deberíamos de esperar que alguien pudiera llegar a la iglesia y ser recibido. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nos quejamos de los hospitales? No, es que desde la entrada la persona que me recibió, el policía o la secretaria, me atendió bien mal. No, yo ya no vuelvo a regresar a ese lugar. ¿Y cuántas veces nosotros no nos comportamos así en la iglesia desde la recepción? Las personas vienen necesitadas y nosotros, en lugar de recibirlos con una buena relación con Dios, con un buen servicio, los rechazamos desde la entrada. Ok, la persona ya llegó, la recibimos con todo esto bueno, y ahora ella viene muy enferma, muy enferma. Entonces llegó a esa área que por lo regular en los hospitales se le llama el área de urgencias. ¿Qué pasa con esa área de urgencias en nuestras vidas? ¿Qué pasa con esa área de urgencias en la iglesia? Primeramente, siempre debe estar lista. Imagínense que uno de nosotros llegara muy enfermo a esa área de urgencias y nos encontrara a todos durmiendo. No, pues va a llegar el enfermo y como viene muy grave, pues quién sabe qué va a pasar. Cuando llega una persona muy enferma a esta área de urgencias, no porque ellos estén lo mejor preparados, no evita que ellos puedan dudar, no evita que esas personas en ese momento se estresen y estén todos ahí apurados por atender a la persona.
Pero a pesar de todos esos sentimientos que puedan tener, vemos que esa área de urgencias en el hospital reacciona. Así nosotros, hermanos, debemos de estar siempre listos, tener dudas, pero aún así debemos accionar. Finalmente, todas estas cosas las tenemos que hacer en conjunto. No nada más es responsabilidad de la recepción, no nada más es responsabilidad del área de urgencias. Cuando vemos un hospital, todos son importantes. Desde la persona que te va a llevar en una camilla, que te va a llevar en una silla de ruedas, hasta el médico que te va a atender, hasta la persona que se encarga de la limpieza, todos son importantes. De igual forma en la iglesia, hermanos. Debemos de obedecer y cumplir aquello para lo que fuimos llamados, para aquello a lo que ya estamos motivados. Y sobre todo, debemos de servir. Pero no nos debemos de servir entre nosotros, ¿no? También es algo de lo que nos quejamos. No es que fui al hospital y se sirven entre ellos porque se están sirviendo el café, se están sirviendo las tortas. No, hay que servir a los necesitados, hay que servir a los enfermos. El día de hoy, si muchos de nosotros estamos en esta posición y ya tenemos esa motivación a actuar, a trabajar, y ya entendimos ese llamado de Dios, debemos entender, hermanos, que tenemos una buena relación para poder cumplir a plenitud el llamado que Él tiene. Debemos de estar dispuestos a lo que el Señor nos pida, no a lo que nosotros queramos, sino a lo que el Señor nos pida. Y debemos de ser obedientes, debemos de ser serviciales. Miedo que tenga. Y si alguno de los que sí, quizá en este momento no tiene esa motivación, quizá en este momento no dice yo no pertenezco, o yo no soy, o yo no me siento parte de, queremos decirles que es nuestra responsabilidad como iglesia, por los hermanos que sí están aquí, de actuar de esta forma con ustedes, de mostrarles el amor de Dios a partir de lo que Él nos pide hacia ustedes, que ustedes, pero Dios nos puede permitir a nosotros como iglesia, como el servir y el ayudarles a cada uno de ustedes en lo que puedan necesitar. Vamos a orar. Gracias porque nos platicas acerca de la vida de Ananías y cómo fue esa reacción a tu llamado, cómo fue que él te fue obediente a la buena relación que tenía contigo, cómo que listo que tú lo pidiste, y cómo nuevamente a cada uno como somos, permitas tener sentir, Señor, podamos estar estos, podamos acudir a tu llamado, Señor, y podamos servir a los demás hermanos que lo necesitan. Y Dios, también te pido que si en este momento hay alguien en este lugar que pudiera necesitar de ti, que tú uses a nosotros como miembros de la iglesia, que nos uses de manera particular como iglesia, poder ayudar a solucionar sus necesidades. Este es el lugar al cual acudir, Señor, en el cual podemos compartir cada una de nuestras necesidades, pero también podemos interceder por los otros, y en lo que nos sea posible también podemos ayudar. Sigue haciendo que esto sea un sentir en cada una de nuestras vidas y bendícenos en cada momento. Todo esto te lo pido y te agradezco en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues necesitamos muchos Ananías, hombres, mujeres, que tengan compasión,